Bueno, automedicación viene de dos palabras, ¿no? Auto, que quiere decir uno mismo, y medicación, entonces uno mismo darse la medicación, eso es lo que refiere esta palabra, y por eso es que uno lo que hace es ir hacia la farmacia y pedir el medicamento que él cree que es conveniente para alguna enfermedad, y eso no está bien porque a no ser que él tenga un conocimiento, sea médico, pueda tratarse de alguna enfermedad, pero ni así éticamente no corresponde el hecho de que uno se automedique, ¿no? Y no solamente que uno cree que el medicamento esté bien para nosotros, a veces no tenemos ni la más mínima idea del medicamento, pero alguien nos lo aconsejó, algún amigo, algún familiar me dijo, mira, yo tenía un dolor de cabeza también hace unos días atrás y este medicamento me hizo bien, tómalo, es muy bueno. Entonces vamos a la farmacia, pedimos sin ninguna receta, y hay medicamentos que realmente se pueden adquirir sin receta, ¿no? Y que lo quieren muchas personas. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí falta un poquito la parte netamente de educación, digamos así, porque lo que decías, Pablo, es cierto, ¿no? O sea, si tú agarras, si tú tienes no sé, un dolor de estómago, una diarrea, y estás con diarrea, viene un familiar y te dice, a mí me ha hecho bien este medicamento, dale este medicamento, te va a hacer bien. Entonces van a la farmacia y lo primero que hacen es pedir el medicamento, y algo que tal vez no estamos acostumbrados, no quiero en contra de la parte de la farmacia, pero no estamos acostumbrados a pedir la receta, y una de las entrevistadas decía, ¿no? Por el aspecto netamente económico no pueden ir al médico, entonces la farmacéutica a veces hace el hecho de darle nomás la receta sin tener o sea, conocimiento de cuánto es la dosis que debe consumir esta persona. Así es, doctor, eso es algo muy importante. Pero sabe que al inicio del programa dábamos un dato. La mitad de los bolivianos, cuando tienen algún dolor, generalmente los dolores de cabeza, el dolor de estómago, dolor de muela, lo primero que hacen es recurrir a la automedicación, directamente ir a la farmacia, no ir a un médico. ¿Cuáles vendrían a ser los motivos por los cuales tantos bolivianos generalmente recurren a la automedicación? Estamos hablando de la mitad, son millones y millones de personas. Estamos hablando de 5 millones de bolivianos aproximadamente. Cerca de 5 millones. Entonces, si nosotros vemos este aspecto, es justamente porque hay medicamentos que son de venta libre, de expendio libre, y entre esos están los analgésicos, están los antigripales, pero no están... Los antipiréticos también. Los antipiréticos, pero no está ahí los antibióticos. Hay algunos antibióticos que sí se los puede manejar, pero que a veces lo que causan es pues una resistencia al mismo microorganismo que vamos a tocar. Entonces, yo creo que el problema está en eso, y el otro problema está en que lastimosamente pues cuesta el hecho de ir al médico, ¿no? Y justamente a lo que se refiere a eso, doctor, hay muchos casos también en que hay muchos bolivianos que no cuentan con un seguro de salud. De cierta forma, el hecho de que el sistema de salud no beneficia a todos los bolivianos influirá de alguna manera en que no vayan al médico y directamente recurran a una farmacia. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas grandes que hay, porque ni siquiera el hecho de los programas cumplen con lo que es la atención totalmente gratuita, ¿no es cierto? Yo creo que ese puede ser otro de los factores que esté redundando en esto, que se refiere a el expendio indiscriminado de algunos antibióticos. Eso es algo que creo que hay que normarlo, por eso es que nos interesó el hecho cuando nos invitaron a este programa, porque creo que la población tiene que tener en cuenta que en vez de hacer un bien, le está haciendo un mal a su organismo, y está haciendo un mal a muchos más, porque el germen que yo puedo tener hoy día y que lo puedo tratar con un medicamento X, puede ser que lo haga resistente a ese microorganismo, y yo contagie esto a otra persona y mañana ese medicamento no me sirve. Y justamente de esa resistencia vamos a hablar más adelante, doctor, para que usted nos cuente más detalles y nos explique cómo funciona todo esto, en qué consiste que las bacterias se hagan resistentes a un medicamento, qué quiere decir ello. Pero vamos con usted, doctora. Generalmente, ¿cuáles son los medicamentos que más las personas utilizan para automedicarse, las que más piden en una farmacia sin tener una receta en mano? Bueno, los medicamentos que más se requieren en las farmacias son los analgésicos, como el paracetamol, están los antipiréticos, dioxadol, y los que utilizamos para los resfríos comunes, que son los antigripales. Esos son los más comunes que se requieren en la población, pero como si bien el doctor indicó, muchas personas recurren a la farmacia en busca de antibióticos, por el problema de que no puedan recurrir al médico. ¿Cuáles son aquellos antibióticos que más se piden sin receta? Amoxicilina, están la claritromicina,
está la ciprofloxacina, esos son los más comunes. Entre los medicamentos que más se piden en las farmacias sin receta, ya nos decía la doctora, los antibióticos son, por ejemplo, la amoxicilina, la claritromicina y la ciprofloxacina, entre los medicamentos que más van los pacientes y lo piden sin prescripción médica. Otros medicamentos, doctora, me imagino que los antiinflamatorios, por ejemplo, están entre los medicamentos que también mucha gente pide en la farmacia. Sí, normalmente son el ibuprofeno, diclofenacos, está también el omeprazol. Normalmente a veces para dolor de estómago lo que se receta y no se debería es el espasmodioxadol, Viadil, ranitidina, estamos hablando de esos medicamentos. A ver, doctor, ¿qué consideraciones toma usted en cuenta al momento de realizar una receta para un paciente, de prescribir un medicamento? Hay consideraciones muy importantes que cuando una persona va a la farmacia, por supuesto, ya se deja todo ello de lado. Sí, efectivamente, lo que nosotros tenemos que ver cuando damos la receta es justamente ver el peso del paciente, ver la patología que va a tener el paciente y ver si realmente necesita ese medicamento que nosotros estamos queriendo incentivar, los medicamentos de primera línea y luego recién los de segunda línea, pero como te digo, se ha creado mucha resistencia. Entonces, a veces vamos a la farmacia y podemos pedir una amoxicilina de 500 miligramos. Pero esa amoxicilina de 500 no le va a hacer efecto a un paciente que puede tener un peso de 45 kilogramos, no le va a hacer efecto a un paciente de 80 kilogramos o de 70 kilogramos. Por lo tanto, la dosis tiene que ser mayor, el tiempo también tiene que ser el exacto. Y a veces tenemos los pacientes que cuando les damos la receta hay que indicarles por cuánto tiempo tienen que tomar este medicamento, y eso es algo que a nosotros nos evita el hecho de las resistencias que puede haber con los microorganismos. Entonces, generalmente, ¿qué hace el paciente? Se compra la mitad del tratamiento, ya está bien, y deja el tratamiento. Entonces, eso es algo que no se debe hacer, y eso es también algo que se practica en las farmacias, ¿no es cierto? Entonces, se van comprando no la receta completa, y se van comprando de 5 o la mitad del tratamiento, y ya ven que ya no les alcanza y no cumplen con el tratamiento.